Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Núñez. El día de hoy les traigo un gran video. Me van a acompañar a conocer el santuario de Fátima, ubicado en Fátima. Así que acompáñenme. Quiero que vean lo largo que es el camino. Son aproximadamente 4 horas y media, pero pueden ser más. Podrían ser 5 o 6 horas fácilmente por el tráfico que hay. Yo en este punto ya me iba a parar, a estacionarme a comer algo, hacer un desayuno, un pequeño desayuno, pero ya había recorrido aproximadamente 2 horas y media y ni siquiera iba por la cuarta parte del camino. Después de un largo camino de Braga a Fátima hemos llegado. El lugar, la verdad, se encuentra un poco vacío, pero es porque hoy es lunes, ¿ok? Pensé que lo iba a encontrar más vacío de lo normal, pero veo que hay mucha afluencia de vehículos estacionados. Aparte veo como unas autocaravanas, entonces sospecho que hay personas que vienen en autocaravanas de aquí a este lugar desde muy lejos y ya se quedan aquí durante algunos días para visitar el lugar. Al frente de este estacionamiento se encuentra el gran santuario de Fátima. La verdad es que es bastante imponente a simple vista. Pero ya vamos a pasar a una parte más central donde ahora nos ubicamos. Aquí pueden ver una pequeña basílica. Aquí es donde la mayoría de las personas se reúnen, pero ya se los explicaré más adelante por qué. Aquí podemos ver lo imponente de la iglesia. Si vieron la parte de atrás y les pareció grande, esto es gigante. Aparte tienes un museo en la parte lateral. Ya lo van a ver. Un museo en la parte lateral y en todo el frente se encuentra la iglesia. Me encanta mucho porque el sol, desde donde nace, le pega a la iglesia como tal en la parte de frente y por eso se ve con tanta claridad y tanta luz. De verdad que es un espacio bastante gigante y me imagino que se arrebata de personas en los días de Fátima, en las celebraciones importantes de la congregación, ¿ok? Aquí pueden ver uno de los pasillos de la iglesia y todo está hecho de piedra, todo está bien organizado, todo está tan perfecto que la verdad me sorprende muchísimo. Está como organizado para que sea una gran cantidad de personas. Hoy es un día lunes, no es un día, digamos, de celebraciones. Aún así hay algunas personas que se encuentran caminando por aquí. Creo que es un día bueno para visitarlo en el sentido de turista, o si eres visitante de la ciudad, o si quieres como ir un poco a la iglesia y conocer un poquito más de cultura y tal. Me parecieron muy lindos estos dibujos, estas incrustaciones en la pared, porque la verdad que está muy la perfección en la pintura y lo que demuestra cada uno de estos símbolos, ¿ok? Es grande. La verdad que me encuentro aquí y me da mucha tranquilidad, mucha paz. Este sitio la verdad que me deja bastante impactado, pero nada, vamos a entrar al lugar, vamos a entrar a esta iglesia y ya se las mostraré mucho mejor. Solamente en la entrada ya te dicen, por favor, silencio, no hagas ruido. De todas formas ya pedimos permiso, ya solicitamos un pequeño permiso, no vamos a hacer ruido aquí, no queremos que molestar o incomodar a las personas. Sí que nos sugirieron, si vas a grabar, graba, pero no puedes tardarte tanto grabando algo y si hay muchas personas aglomeradas. Estoy muy de suerte en el día de hoy porque la verdad es que hay muy pocas personas. Eso sí, está claro. Estamos en enero, el día 30 de enero, así que hay pocas personas. Esto me alegra porque tengo yo para poder observar la realidad y poderles grabar a ustedes cómo es la iglesia. Cada una de los símbolos o de las imágenes que están aquí me comentan que fueron tallados a mano, que representan el sepulcro, algunos representan parte de la secuencia de Fátima, de los pastorcitos que fueron los que descubrieron o se les presentó la imagen de la Virgen de Fátima. Esto es una representación muy importante del paso de la historia de lo que es la Virgen en esta ciudad. Les digo algo, ¿ok? Y esto es para las personas que son devotas. No quiero hacer como una falta de respeto, ¿ok? A lo religioso. Pero la verdad es que este lugar está tan lleno de buena vibra, tan lleno de fe, de tranquilidad.
la verdad lo primero que te da el lugar es la tranquilidad. Así estés afuera, estés adentro, donde estés, es una tranquilidad. Otra cosa también que me pareció fabuloso es que están los padres vestidos de negro, con su sotana, o algunos vestidos de blanco, y están dentro de la ciudad. Entonces esto me da a entender de que ellos como viven aquí en esta iglesia y se la pasan siempre aquí. La iglesia como tal puede que cierre a las 9 de la noche, pero hay un sitio para poder rezar, para poder gestionar cualquier tipo de lo que quieras decirle a Fátima, o cuando quieres tener un acercamiento con Dios, que está abierto a las 24 horas, que ya es como tal una capilla que está en todo el frente. Está a un lado, está al lado izquierdo. Ahora, al frente de la iglesia tenemos una cúpula, mucho más pequeña que esta, donde también las personas se reúnen durante un tiempo, donde las personas también pueden rezar. Y lo mejor de todo es que los rezos pueden ser en varios idiomas. Las personas que reciben este rezo, o que pueden recibir cualquier tipo de, ¿sabes? Que pueden hablar con los padres para poder decir cuáles han sido sus pecados. Pueden ser en cualquier idioma, o por lo menos lo que vi eran muchos idiomas, tipo ruso, inglés, italiano, francés, que son los idiomas más comunes, y español. Así que para mí serían una gran cantidad de idiomas. Sigo visitando y viendo el lugar, y la verdad que la iglesia como tal es bastante grande, pero los lugares que hay dentro del santuario de Fátima para poder rezar, para poder escuchar oraciones y para poder estar en paz, son mucho más grandes. Esto, la verdad, es mi primera vez que estoy aquí en este lugar. Son mis primeras impresiones del lugar, pero siento que este lugar se debe llenar de personas. Y si no es así, díganmelo en los comentarios, coméntenme si esto ha cambiado, qué opinan ustedes de esta iglesia, qué les ha parecido este video a las personas que son portugueses y se encuentran lejos del país, o se encuentran aquí en el país como tal y no han ido al santuario de Fátima, que creo que la gran mayoría ha ido, porque es algo muy, 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 muy de Portugal. La Virgen de Fátima representa, creo que podrían decir que hasta representa a Portugal en cierto punto, porque esta Virgen, a presentarse a los pastorcitos, se presenta aquí en este lugar de Fátima. La verdad que es un lugar bastante alejado de lo que son las ciudades principales, así que atrae a millones de turistas para poder visitar este lugar, y le da un poco de saber que Fátima, realmente nos vamos como que Fátima es el punto de que es por la Virgen de Fátima, ¿ok? Y disculpen la redundancia. Aquí pueden tener una vista bastante amplia de lo que es la iglesia y cómo está estructurada cada pieza de esta iglesia. Lo que más me impresionó, la verdad, fue esta pintura. Esta pintura fue lo que me dejó a mí sorprendido, porque ese color, ese contraste entre el blanco y los negros y los grises, la verdad que me dejó loco. Aquí pueden dejar su pequeño donación, ¿ok? Su pequeña caridad a la iglesia, que puede ser también en divisas, tipo pueden pagar allí con su tarjeta. Ok, esto que ven aquí al frente es la Basílica de la Santísima Trinidad, que se encuentra frente a la iglesia. Aquí la pueden ver de una forma más amplia. No es tan grande como la iglesia, pero la verdad que muchas personas la visitan porque guarda mucha historia. Aparte de esto, la primera impresión que me da es arte. La verdad que yo estoy viendo este lugar también como una parte de fe, pero más que todo como arte, porque estos cuadros, la representación o la persona que pintó estos cuadros me parece que es la misma que pintaría los cuadros que se encuentran en la iglesia de Fátima, porque son muy parecidos o tienen el mismo contraste. Las puertas son enormes. La verdad que me da un simbolismo de una estructura bastante imponente. Son hechos de madera, ¿ok? La verdad que me deja sorprendido nada más la puerta, ¿ok? Tiene dos puertas, ¿vale? Principalmente gigantescas. El color principal o lo que refleja aquí, o lo que yo vi que habían luces, eran un poco amarillas, tenues, muy bien para las personas que leen. Entonces,
si esta luz es muy buena para las personas que leen, debe ser que es un lugar donde las personas leen la Biblia o rezan, o un lugar de lectura en silencio o algo así. Había muchas personas ya hablando en voz baja, me imagino que estaban rezando o lo que sea. Pedí permiso para poder grabar, estaba un poco vacío, así que aproveché lo máximo para tomarle una buena grabación a este retrato. No sé si las personas que ven este video lo han logrado por lo menos visualizarlo, porque me han dicho que en un punto hay tantas personas que a esta cúpula que nadie puede ver nada, que nadie puede entrar ni siquiera a las puertas, ni siquiera a la iglesia de la Virgen de Fátima. Así que me siento muy feliz, muy contento por poder grabarles a ustedes todo lo que sería este lugar, de forma que pueden ver cada punto y cada sitio y cada estructura que representa la fe de las personas. Entonces, de verdad, les soy sincero, yo me encuentro aquí en este momento en el centro de la Basílica de la Santísima Trinidad y respiro un ambiente de buena vibra, de fe, de buena energía, ¿sí? Allí vamos a encontrar la salida, que es la única entrada que hay en sí, pero cuando vas saliendo te vas a encontrar unas escaleras que te van a adentrar, ¿ok?, a la parte profunda del lugar, donde vas a encontrar las capillas, ¿ok? Capillas divididas, como que más capillas para las personas. De verdad que yo me imagino que en la fecha de Fátima esto se debe arrebatar de personas, la verdad, porque tiene muchas divisiones y muchas capillas. Lo primero que apenas yo vi esto, okay, no sé si lo logran apreciar al fondo, estas imágenes me dicen como que si alguien lo fuera pintado con bolígrafo, o fuera hecho alguna broma, pero no es así, están por algo, ¿ok? Aquí pueden ver el mapa del lugar. Si pueden, guarden el video, tomarle un capture o algo para que ya sepan ubicarse a la hora de venir aquí. Y bueno, van a encontrar las primeras capillas y algunos dibujos como representaciones. Yo creo que como que se le está echando la culpa al otro, la verdad, allí. Ahora encontramos como que a otras personas que están ayudando y hay algunas que están abiertas y otras cerradas. Por ejemplo, esta está cerrada. Yo pasé primero, habían personas que se estaban consagrando, había personas que estaban rezando, y no quería interrumpir, ¿okay? Es una capilla de la Sagrada Concepción, lo dan en varios idiomas, ¿okay? Cuando digo en varios idiomas dan los rezos en varios idiomas, ¿sí? Algunos padres van allí, hay personas o hay capillas en las cuales las personas están hablando sus pecados, ¿okay?, en privado, y por eso algunas están cerradas. Las que están abiertas es porque están abiertas a todo público y existen, como les dije anteriormente, oraciones en todos los idiomas. Este pasillo es verdaderamente grande y verdaderamente largo, ¿ok? Una de las peculiaridades de las personas que vienen a este lugar, o lo que me cuentan con las personas que pude hablar, fue que ellos regularmente, las personas que son de aquí de Fátima, vienen a este lugar, pero vienen muchas personas de afuera constantemente en algunos meses del año. Y sí, aprovechan que en el mes, por ejemplo, de enero, febrero, no se encuentra tan lleno de gente para poder conversar con los padres o hablar en sí con ellos, ¿okay? Y poder tener ese desahogo y poder conversar en fe. Pero generalmente las mismas personas de la comunidad son muy devotas, ¿okay? Esto es algo muy importante para los portugueses de la zona y también para Portugal en general, pero más para los portugueses de Fátima, porque es una fe muy fuerte, ¿okay? Y es algo de verdad muy, muy, muy importante. Aparte de esto, algo que no se ve en la parte de arriba son estas fuentes, que están como con algún vidrio que las protege. Son dos, esta que es principal y la segunda. Y aún así, durante todo el pasillo, vamos a apreciar imágenes, ¿ok? Por ejemplo, de rezo, de calvario, de unas que representan la resurrección, otras imágenes como la de Jesucristo, y infinidad de la historia del lugar. Otra cosa, seguridad al máximo. En la parte de arriba de la iglesia, ¿okay?, hay personas de seguridad que están al pendiente con walkie-talkies y saben en qué lugar estás, qué estás haciendo. Hay personas que están dentro de los pasillos que van a ver vestidas de negro con algunas chaquetas, son de seguridad y están al pendiente de que, se cumplan las reglas. Hay visita guiada todos los días, desde las 11:30 hasta las 3:30, así que es una buena hora para poder venir aquí y tengas una visita un poco más guiada. Pero en realidad, con este video que les estoy haciendo, van a tener un
una buena idea, ¿ok? De cómo venir. Yo no vine sin ninguna visita. Otra cosa genial es que la mayoría de las personas hablan español, así que si tú hablas español, muy bien, vas a tener una buena experiencia. La mayoría de las personas te van a explicar. Esta fuente que pueden ver aquí es la segunda fuente. Ellos me dicen que en las épocas donde hay más personas, donde vienen más personas, las encienden y son de colores, ¿ok? Así que te da un ambiente un poco más divertido a la hora de venir aquí, ¿vale? Todo este pasillo sigue hasta el final con más dibujos. Imagínense a esta persona que se está inclinando y está haciendo algún gesto de fe. Así que, bueno, van a ver algunas representaciones. Hay 2 baños en la parte baja, son públicos. En la parte de arriba también hay baños que son abiertos al público, donde pueden, utilizarlos, no tienen ningún cobro. La entrada a la basílica, la entrada a la iglesia, la entrada a estos monumentos, a las capillas principalmente, son totalmente gratuitas, así que no se preocupen por ello. Vamos a entrar a una de las capillas que quiero enseñárselas, una que estaba abierta, para que puedan apreciar un poco más del arte del lugar y la representación gráfica de lo que sería la fe. Esta capilla tiene en consideración, o los pocos conocimientos que tengo en términos religiosos, es como el corazón de Jesús, ¿ok? No sé si me estoy equivocando, pero si tú eres un poco más cristiano o creyente o de más información, oye, me lo puedes dejar en los comentarios. Para mí podría ser esto y en términos generales, o o algo de arte, ¿ok? En general. Una cosa peculiar, en este lugar encontramos todos los cuadros en representación de fechas, ¿ok? Creo que cada uno enumera algo de la época, pero está enumerado desde el 1 hasta el 10 en seguimiento, ¿ok? De cada cuadro y cada representación en números romanos. Cada una de los cuadros representa un versículo de la Biblia. Conversé con una de las personas que trabaja en el lugar y me dijo, mira, estos cuadros son representaciones de las apariciones que han habido en Fátima. Y realmente fue Fátima que la Virgen por primera vez se les apareció a los pastorcitos, que eran unos niños que trabajaban en un área común. Más adelante les traeré un video especialmente hablándoles sobre la historia de ellos. Y luego fue algún ángel que se les apareció y les comentó sobre que tuvieran fe y que tuvieran fuerza, ¿ok? Para que las personas les pudieran creer. Aquí particularmente representan todo esto, pero representa algo más de fe en Jesús, en Dios, en que puedes tener la confianza de que tus pecados van a ser salvados si tú crees en Dios y crees en Jesús. Por eso hacen la representación en cada cuadro, entre apariciones, entre gestiones de fe, entre oraciones. Mira, estando aquí en este lugar, la verdad que me di cuenta de que cada vez veo que esto es algo muy, muy, muy de fe, ¿no? Por dentro, pero es algo muy importante visitar este lugar porque te va a dar un reencuentro con tu fe interna, ¿ok? Y las creencias. En particular, yo creo mucho en Dios, creo mucho en Jesús, y esto nos da un punto de lo pequeño que podemos ser, ¿ok? Y lo grande que sería el universo en general. Aquí vamos a ver un poco más adelante lo que son algunos lugares donde pueden comprar cosas. Por ejemplo, este lugar es la biblioteca, ¿ok? Donde puedes comprar libros como la Biblia o libros en general. Y allá vas a poder ver lo que es una tienda para comprar recuerdos. Así que no te vayas. Si vienes solamente a Fátima y a ver solamente la cúpula como tal y la iglesia y los museos, no te vayas de aquí sin comprar aquí porque es muy económico. Ya lo van a ver. Este lugar es muy bonito y aquí pueden llevar algún recuerdo. Ya les voy a dejar algunos de los precios. Ya lo vamos a ver en los videos para que tengan como sepan más o menos cuánto serían el gasto de comprar algún recuerdo aquí propiamente en la ciudad de Fátima, ¿ok? No nos podemos ir sin llevarnos algún recuerdo, la verdad. Venir a este lugar me costó mucho tiempo y esfuerzo y quería llevarme algún recuerdo. Miren, por ejemplo, si quieren prender alguna vela en el lugar, tiene un costo de €1, €1.50. Algunas de los recuerdos que pueden ver aquí pueden variar de €2 hasta €3.50, por lo menos estos €2.20. La verdad que es un símbolo de metal bastante genial. Otra cosa que también pueden ver son los medallones. Algunos medallones de €0. Entonces puedes comprar medallones para tu coche, estampillas, y aquí pueden tener algunos de los precios. La verdad lo veo bastante económico, sencillamente porque son €2, €1, y puedes llevar recuerdos a ti, a tus familiares y amigos como tal. Otra cosa que quiero enseñarles
Al principio del video no sé si vieron que había una pequeña capilla, muy pequeña, aparte de las todas. Esta es la más pequeña y a esta hora ya es muy tarde y hay personas rezando, ¿okay? Y aquí reunidas. Es más, el padre ya está llamando para que se reúnan las personas allí. Aquí hubo una aparición. Se cuenta la historia que una de las apariciones fue aquí en esta cúpula como tal, muy pequeña. Así que por esa razón, aunque es muy pequeña, las personas se reúnen allí. Y aparte, al lado de esa cúpula es donde las personas dejan su vela en símbolo de agradecimiento, en símbolo de lealtad. Aparte, en todo el centro, ¿okay?, de esa cúpula hay unas líneas blancas donde las personas se arrodillan en la época de la Virgen de Fátima, los días de las apariciones de la Virgen de Fátima, como símbolo de devoción. Así que si es de noche y las personas están aquí, es por un acto de fe, es un acto genuino, ¿ok? Así que de verdad que es muy importante, quedo impresionado con este lugar. Me fascinó y le doy un 10. Bueno, mis amigos de YouTube, hemos llegado al final del video. La verdad que ya me agarró la noche como tal. Ya está un poco oscuro, pero solo hemos recorrido el 30% realmente de lo que es el santuario de Fátima, ¿no? Hemos conocido parte de lo que es el santuario de Fátima. Pronto les subiré un video acerca de cuáles han sido mis gastos a la hora de llegar aquí, cómo hice yo para poder quedarme en una habitación, qué tal o qué me parece la ciudad de Fátima. Tengo algunos tips y algunas cosas que he visto que a las personas que piensen migrar también les podría interesar, ¿ok? Algo interesante. Pronto les estaré subiendo esa información adicional aparte de este video. Las personas que son portugueses, espero que les haya gustado este video también informativo, que les recuerde algo de lo que es tan importante, ¿no? Y nativo de aquí de Portugal. Yo me despido, no olviden suscribirse al canal, darle like, comentar. Si quieren dejarme alguna recomendación para mejorar en los videos, déjenla y hasta otra oportunidad. Adiós.